Hoy nos visita Carlos Sánchez, que es profesor de física en la Universidad Autónoma de Madrid y además profesor en la Escuela de Fisioterapia de la Organización Nacional de Ciegos. Lo primero es realmente interesante que sea catedrático en la universidad, pero lo realmente importante me parece que sea profesor de alumnos de la ONCE y dándole clase de física o de matemáticas. Quiere decir que ha tenido que diseñar, idear aparatos o modelos, fabricarlos para que los alumnos invidentes puedan darse cuenta y captar conceptos físicos o matemáticos que para nosotros los captamos viéndolos en la pizarra o en un laboratorio, es decir, que es realmente meritorio eso. Se podía también hablar de publicaciones, de su paso por la Dirección General de Energías Renovables, en la época en que estaba empezando la plataforma solar de Almería o los molinos eólicos de Tarifa. Realmente viene porque le gusta la divulgación de la física. Quizás algunos recordéis en el año, creo que fue en junio del 89, cuando un equipo de investigadores dirigidos por Carlos en la Autónoma hizo unas reacciones que se llamaban de fusión fría, en las cuales en una cubeta electrolítica pues se liberaba energía en forma de rayos gamma de una forma descontrolada pero bastante importante, ¿no? Esas reacciones de fusión fría que la prensa le dio muchísima trascendencia y Carlos salió en los telediarios y cosas de esas por entonces. Realmente creo que precisamente por ser incontroladas no se sigue hablando de ella y parece que no es un sistema de energía probable por ahora. Yo conozco a Carlos, creo que hace solo 55 años o así, porque hicimos el bachillerato y la carrera juntos. Y lo que puedo aseguraros es que si es un buen profesional en cuanto a profesor e investigador, es mucho mejor como persona, que es realmente importante. Y que hoy nos va a hablar sobre el hidrógeno como combustible. Entonces supongo que podremos primero saber si dentro de unos años realmente eso a nivel industrial se va a utilizar o no. También podremos ver si se desmienten o no cosas que aparecen en la prensa como que el hidrógeno es una fuente de energía o como si la energía es totalmente limpia. Es decir, creo que nos podemos enterar un poco de eso que está bastante en candelero ahora mismo. Yo os dejo con Carlos y que disfrutemos. Gracias, Manolo. Buenos días a todos. Quería, si no tienen inconveniente, hacer una breve mención a que hoy es el 11M, el 11 de marzo. Yo he venido de Madrid y personalmente no tengo ninguna vinculación, afortunadamente, con las víctimas del 11M, pero sí tengo otro tipo de relaciones y quería públicamente desde aquí pues decir que yo me solidarizo, supongo que todos ustedes también, con la desgracia y el sufrimiento de las familias de las víctimas. Y dicho esto, voy a agradecer muy sinceramente a Principia, a los varios amigos que tengo desde hace muchos años, Manolo Fernández Tapia, el director Sebastián, en este museo. De hecho, esta es una carta del año 1994, del 19 de mayo, publicado en el periódico En el Sur, de Málaga, que yo dirigía al periódico porque en aquella época andaba también por aquí, por los mismos motivos que ahora. Entonces no era Principia, era Museo Escolar de Ciencia y Tecnología, pero la iniciativa y el esfuerzo de los profesores que habían realizado todo esto estaba en peligro de extinción, por falta de apoyo. Yo los visité, quedé impresionado realmente de su trabajo y desde Madrid dirigí una carta al periódico que se publicó diciendo que Málaga, creía yo, no podía permitirse la desaparición de una iniciativa tan valiosa que afortunadamente ahora se ha convertido en Principia. Así que muchas gracias, estoy encantado de estar aquí y espero que esta charla sea de la utilidad de todos. En algún momento tengo que recurrir a ciertos tecnicismos, no va a ser muy elemental mi charla, en algunos momentos. Si es así y algunos de ustedes no lo siguen, no se preocupen. Ya está, eso, no hay problema. De verdad, lo sustancial creo que está a nivel elemental, pero en algún momento, y como entiendo que ustedes, el público, según me dice Sebastián, pues es heterogéneo, lógicamente, ¿verdad? Algunos de ustedes no lo entienden, no se preocupen. Por cierto, si quieren en algún momento hacerme alguna pregunta, no hay ningún problema, indíquenlo con la mano y procedemos a... No tengan dificultades en ese sentido. El hidrógeno es, creo yo, famoso por dos cosas en la actualidad, más en el pasado, pero también en la actualidad. Primero, por la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno, afortunadamente,
no se llegó nunca a usar, pero se desarrolló y se probó en 1937 con éxito. Es peor que la atómica. Esa es lo primero que hizo famoso al hidrógeno. Lo segundo fue este accidente, que está ahí reflejado, que fue la explosión del Hindenburg, un Zeppelin desarrollado en Alemania, que explotó al llegar a Nueva York. Hay una película que ha hecho famoso este incidente. La explosión fue causada, en fin, no se sabe si un atentado, etcétera, pero lo que explotó era el gas que hacía que el dirigible se moviese bien, que fue hidrógeno. Normalmente debería haber sido helio, que no tiene los riesgos de explosión del hidrógeno, pero en este caso era hidrógeno. Esas dos cosas han hecho que el hidrógeno sea famoso, y es una lástima, porque el hidrógeno está realmente en la base de la historia de la física y de la química. Y gracias a su simplicidad como elemento químico, es el primero de la tabla periódica, ha servido para el desarrollo de prácticamente todo el conocimiento de la materia que tenemos hoy día. Fue la base que permitió la investigación en hidrógeno, que permitió definir cómo eran los átomos, después las estructuras de las moléculas, después los sólidos, los gases, etc. Y finalmente desarrollar la teoría de la mecánica cuántica a principios sobre 1900 hasta 1920 o 30 aproximadamente, que es hoy la principal teoría en física. Ha servido para conocer la existencia de isótopos. El primero que se descubrió fue el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, y después los isótopos ya han tenido una trascendencia y una difusión considerables. Ha servido para conocer el espacio. El hidrógeno es el elemento más abundante que existe en el universo. Por desgracia, como luego mencionaré, no lo tenemos en la Tierra, pero el universo está lleno de hidrógeno. Ha servido para hacer interpretaciones acerca del origen del universo, del Big Bang, etc. Pero sobre todo es famoso por estos dos incidentes. Y ahora vamos a ver si logramos hacerlo famoso también como combustible. La cosa está por ver, ni mucho menos está madura, pero sí que yo voy a intentar llevar hasta ustedes mi propia impresión, que es optimista. Pero voy también, no tengo ningún inconveniente, sino al contrario, a poner las dificultades. Y como ha dicho Manolo en la presentación, voy a intentar decir algunas cosas que están en la calle, están en el público, pero son falsas. Son erróneas, mejor que falsas, erróneas. Muy bien. El índice que voy a intentar seguir es este. Desde el punto de vista energético, brevísimamente voy a apuntar algunas dificultades que todos ustedes conocen. Ahí no voy a decir nada nuevo. Voy a comentar algunas posibilidades y centrarme después en el hidrógeno como combustible. Y hablaré, claro es, de cómo producir hidrógeno, cómo guardarlo, transportarlo y usarlo. Y después pondré lo que es mi conclusión. Desde el punto de vista energético, no digo nada nuevo, este es un esquema donde está representado cantidad de energía que estamos consumiendo desde el año 1775, finales del siglo XVIII, hasta el 2000. Y lo que está representado es cómo unos combustibles han ido supliendo a otros según las disponibilidades, los descubrimientos, etc. Originalmente la madera era el único combustible. Empezó a decaer cuando el carbón entró en escena, es la curva que se ve como roja, ¿verdad? Y el carbón sigue, se puede ver su ascendencia a partir del año 1900, aproximadamente 60, como vuelve a crecer. Sin embargo, dio lugar a la intervención del petróleo. Fíjense que el hecho de usar petróleo no ha significado que el carbón desapareciera como combustible, al contrario, si cabe, se ha mantenido bastante bien. El gas natural ha intervenido igualmente en paralelo con el petróleo, y en cantidades menores tenemos la energía de tipo hidroeléctrico, que está representada por la curva que es más morada, y la violeta por la energía eléctrica de origen nuclear, es decir, la energía de fisión. Este es el panorama básicamente desde el punto de vista combustibles que utilizamos hoy día. Mayoritariamente lo que denominamos combustibles fósiles, petróleo o derivados del petróleo, gas natural y carbón.
prácticamente el 100%. Esta es la situación. Y esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como se puede ver aquí desde el primer punto de vista muy extendido. Los combustibles fósiles son agotables, es decir, disponemos de una cantidad limitada de petróleo, de carbón, de gas natural y tarde o temprano se van a agotar. Yo estoy convencido, como todos ustedes, que si seguimos usándolos, sin duda, algún día se van a agotar. Lo que está puesto aquí es, en cifras aproximadas, en paréntesis, lo que usamos hoy día y debajo del paréntesis, las reservas conocidas. De tal forma que viendo ambas cifras uno se hace idea de lo que va a durar tal o cual combustible. Está en unas unidades determinadas, no importan las unidades, está en unidades de quarks, que son a su vez un múltiplo de la unidad inglesa de energía, British Thermal Unit, pero no importa. Aquí lo que está puesto es cantidad de energía que consumimos y aquí los diferentes tipos de combustibles. Las cifras referentes al uranio son aproximadas, lo que hay delante es un símbolo de aproximadamente. Bueno, uno se hace una idea de lo que, cuánto podrían durarnos los combustibles que tenemos. Como se ve, el que va para más tiempo es el carbón, claramente. Pero debo decirles con toda sinceridad que las cifras de consumo son claras, las que están en paréntesis, las cifras de reservas personalmente ni creo ni dejo de creer. Porque manejando, la palabra manejando la uso a propósito, manejando esas cifras de reservas se han provocado no pocas crisis que han significado esencialmente aumento de los precios y nada más. Por ejemplo, en los años 70, para muchos de ustedes, los años 70 están demasiado lejos, para otros no tanto, pero en los años 70 hubo dos crisis del petróleo pronunciadísimas, que supusieron sobre todo encarecimiento. Todos los combustibles que usamos se encarecieron y los precios, después de encarecidos, no bajan, siguen. Sin embargo, se hizo a la sombra del agotamiento del petróleo. La verdad es que después de aquello subieron los precios y todos seguimos consumiendo lo mismo y más. Yo, de hecho, en esa época, esto está dicho en Málaga, esto es del Sol de España, que me han dicho que ya no existe. El Sol de España existe, joder, y el de Málaga más, el periódico no existe. Pero esto fue una crónica de una conferencia que di yo en la época, y aquí manifesté mi indiferencia, esto es de 4, respecto al agotamiento, no agotamiento, etcétera. Por supuesto se van a agotar, pero también, yo digo, en mi opinión, dejo constancia de que a la sombra de eso se hace mucha manipulación, mucha especulación, y si no, miren ustedes los precios de la gasolina en los últimos meses, disparatados. Miren los beneficios de Repsol, de BP o de otras compañías, disparatados. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Hay crisis de agotamiento del petróleo? ¿Tenemos sensación de que hay? No, simplemente pagamos más. De todas formas, se agotarán tarde o temprano, pero este argumento yo ni lo quito ni lo pongo, soy indiferente a él. Lo que, sin embargo, me parece mucho más grave es esto, y todos ustedes lo conocen también, que es la repercusión ambiental de los combustibles fósiles. Esto está en la calle, esto es nuevo. Nuevo, hablo de pocos años. Hace 30, en la sociedad española, y en otros países quizá, en Estados Unidos sí, en Europa poco, en España nada, no había una preocupación ambiental. Lo digo, era así, ¿no? Afortunadamente ha nacido, desgraciadamente ha habido causas que han producido esa preocupación, pero existe hoy día. Lo que hay aquí recogido es un dato bien conocido por la mayoría de los ciudadanos: emisiones de CO2 a partir del uso de los combustibles que manejamos hoy día. Y como consecuencia principal, varios efectos, principalmente el efecto invernadero. Bien. Es creciente. La razón por la cual se produce está escrita en la parte superior, que es la reacción química de uso de cualquiera de los combustibles que utilizamos hoy día, desde la gasolina al butano de las casas. El hidrocarburo que estemos usando, que es la primera fórmula que está escrita a la izquierda, reacciona en el proceso que llamamos combustión, interviene el aire con sus componentes nitrógeno o oxígeno y se libera energía, que es lo que usamos, pero desgraciadamente se producen algunos subproductos como CO2,
como óxido de azufre, SO2 o anhídrido carbónico que se ha llamado tradicionalmente, óxidos de nitrógeno, etcétera, en general, y diciéndolo ampliamente, dañinos para nosotros, para nuestra salud y para el ambiente. Esto yo creo que es el verdadero motor actual que empuja la búsqueda de nuevas vías, de nuevas alternativas de energía. Creo que es esto más que la preocupación por el agotamiento, pienso personalmente. Si ven la fórmula química de los combustibles fósiles, escrito muy genéricamente como molécula de un hidrocarburo, CNHM quiere decir N átomos de carbono, N es cualquiera, M átomos de hidrógeno, M es cualquiera. Esa fórmula es válida tanto para el carbono directo y puro, podemos quemar carbón, como para el hidrógeno directo y puro. Esta fórmula contiene prácticamente cualquier posibilidad. La diferencia es lo siguiente, está escrito abajo, reacciones químicas. Usando un hidrocarburo, como antes mencioné, producimos unos subproductos no deseables, CO2, SO2, nitrógeno, también agua. Y liberamos una cantidad de energía que es lo que usamos realmente. Si usáramos hidrógeno en un proceso equivalente, exclusivamente hidrógeno H2, combinado con el aire en un proceso de combustión, liberaríamos de igual forma, porque el aire contiene, liberaríamos productos tales como óxidos de nitrógeno, amoníaco, agua, por supuesto, pero en cantidades enormemente menores que las derivadas de los hidrocarburos. Produciríamos una cantidad de energía de 29 kilocalorías por gramo, más del doble de la correspondiente en igualdad de masa a la obtenida con hidrocarburos. Si en lugar de combinar el hidrógeno con aire, combinamos con aire, lo que se llama aire purificado, que quiere decir enriquecido en oxígeno, entonces los compuestos escritos en el lado derecho, los óxidos de nitrógeno, amoníaco, podrían prácticamente desaparecer y tendríamos una combustión muy limpia, idealmente hidrógeno más oxígeno igual a agua, simplemente. Idealmente, por lo tanto, el residuo que produciría el uso del hidrógeno como combustible es agua, solo agua. Digo idealmente porque se usan en estos procesos o bien aire normal o bien aire enriquecido en oxígeno, pero todavía conteniendo cantidades menores de nitrógeno, etcétera. De tal forma que algunos subproductos no deseables van a estar siempre, incluso usando hidrógeno como combustible, pero mucho menor que en el uso de otros combustibles. La cuestión es, por tanto, esta que está planteada aquí brevísimamente. Y aquí quiero aclarar un primer aspecto sobre el cual existe a veces confusión. El hidrógeno no es una fuente de energía. Lo verán escrito en libros, que sí que es una fuente, lo verán escrito en periódicos, no es cierto, es un error. No es una fuente de energía. ¿Por qué no es una fuente de energía? Porque no disponemos de hidrógeno en la Tierra, desgraciadamente. Tenemos que gastar energía para disponer de hidrógeno. Y desde el momento en que gastamos una cantidad de energía, después cuando usamos el hidrógeno nos devuelve exactamente la misma que hemos gastado. Por lo tanto, energéticamente no hay ninguna ventaja. Tenemos que hacer algo para obtener hidrógeno allí donde está, no está libre. Ese algo es gastar energía. Tenemos ya el hidrógeno, ahora lo usamos y nos da energía, pero nos da la misma que gastábamos al principio, exactamente. No es una fuente de energía, es un transportador de energía, es un combustible. Técnicamente hablando se llaman vectores energéticos. La electricidad que nosotros usamos tanto no es una fuente de energía. No tenemos electricidad disponible en la naturaleza, salvo los rayos y relámpagos. No hay. Tenemos que obtenerla y para obtenerla gastamos energía. Después la electricidad nos devuelve la misma energía que hemos gastado en obtenerla. Es un transportador de energía. El hidrógeno es, como la electricidad, un vector energético, no una fuente de energía. Aunque a veces leemos, y yo aquí he traído un caso entre muchos, leemos, el hidrógeno es una fuente de energía inagotable. Pues mire usted, ni fuente de energía, ni tampoco el otro.
El hidrógeno está en muchos compuestos. Si recordamos las fórmulas anteriores, en todos los hidrocarburos hay hidrógeno. En el agua hay hidrógeno. De cualquiera de ellos, sean hidrocarburos o agua, podemos obtener hidrógeno. Pero insisto, gastando energía. Después usamos el hidrógeno y nos la devuelve. Es, por lo tanto, quede esto primero claro, un transportador de energía. Así que si queremos obtener hidrógeno para usarlo porque pensamos que es un combustible limpio, tenemos que obtener la energía de alguna parte para gastarla en la obtención de hidrógeno. La cuestión es por qué utilizar entonces el hidrógeno si tenemos que gastar energía, porque es un combustible muy limpio, muy acorde con nuestras inquietudes actuales y comparativamente mucho más limpios que todos los combustibles conocidos. Este es básicamente el esquema. Ahora diré brevemente cómo podemos producir el hidrógeno a partir de la materia prima que consideramos más abundante, que es el agua, cómo lo podemos acumular y transportar y cómo lo usaríamos. Pero adelanto que voy a hablar de aspectos sobre los cuales hemos empezado a trabajar hace pocos años. Por lo tanto, estamos muy al principio de posibles investigaciones, desarrollos, descubrimientos, etc. No es ni mucho menos un tema acabado, al contrario, es un tema apenas iniciado. Yo espero que en el futuro todo aquello relacionado con el hidrógeno, comprendido en estos 3 puntos, realmente alcance unas dimensiones muy superiores a las actuales y progresemos notablemente, de tal forma que es un tema muy invitador para los jóvenes, como trabajo para su futuro, de investigación, etcétera, etcétera. Las personas de mi edad tenemos menos posibilidades. Yo espero ver mucho en eso, pero no lo veré todo. Bien, producción de hidrógeno a partir del agua. A partir del agua porque es el material más abundante existente en la Tierra. Básicamente, cuando digo obtención, es la reacción que está escrita, descomponer el agua en una molécula de hidrógeno y media molécula de oxígeno. O si se quiere, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y recoger el hidrógeno para después usarlo como combustible. Este es el esquema. Esto sabemos hacerlo en términos globales de 3 formas. En realidad he puesto 4 aquí, pero hay más formas que yo no voy a mencionar. Generación bioquímica. Tampoco voy a decir nada de generación bioquímica, porque en primer lugar no sé mucho de esa vertiente del problema y por lo tanto podría incluso hasta confundirles más que ayudarles. Y es una actividad que está a un nivel inferior que las 3 siguientes. Generación térmica, es decir, energía térmica invertida para romper la molécula de agua. Generación electroquímica, es decir, energía eléctrica invertida para romper la molécula de agua. Y generación fotoelectroquímica, que quiere decir energía luminosa y eléctrica conjuntamente utilizadas con ese fin. Aquí hay algunas imágenes, bueno, es un poquito, espero que... La clave de lo que yo les voy a proponer pasa ahora a estar en la energía solar. En España sabemos mucho de energía solar realmente y en esta región, en esta comunidad autónoma muchísimo. Sabemos y trabajamos y avanzamos bastante en ella. La energía solar la convertimos principalmente a otras 2 formas de energía que utilizamos. La convertimos a energía térmica y la convertimos a energía eléctrica. De tal manera, y disponemos de los sistemas para hacerlo, relativamente avanzados, con buenos rendimientos, desde los sistemas fotovoltaicos, como está puesto a la derecha de la imagen y también a la izquierda, hasta las centrales que se llaman termosolares, o bien distribuidas, o bien en torre. En Almería hay algunos ejemplos. En Sevilla está a punto de inaugurarse una extraordinariamente grande, de unos 11 megavatios, una central termosolar, etc. La energía solar, digo, insisto y resumo, sabemos convertirla muy bien en energía térmica y en energía eléctrica. Por supuesto, la energía eólica muy desarrollada hoy día nos proporciona
energía en forma eléctrica. Por tanto, partiendo de fuentes naturales, inagotables y renovables, como serían el sol y el viento, podemos obtener energía térmica y eléctrica. Bien. Y ahora podemos proponer este sistema. No lo propongo yo, ojalá. No, está propuesto por otros señores de hace años, pero yo me he aficionado mucho a él. Este sistema se llama energético hidrógeno solar o solar hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Tenemos una fuente, o más de una, de energía, esto sí, fuente de energía, renovable, limpia e inagotable. El sol, el viento viene del sol esencialmente. Si digo el sol, estoy diciendo todos ellos, ¿verdad? Podemos utilizar esa fuente de energía, la solar, convertirla en térmica o en eléctrica, según sea la conveniencia, cosa que ya sabemos hacer, y utilizar esas energías, o térmica o eléctrica, para romper agua y tener hidrógeno. Y utilizar el hidrógeno como vector energético, como combustible limpio. Este esquema se llama, y es lo que está resumido en esta figura, se llama el esquema energético solar-hidrógeno, hidrógeno-solar, a veces economía energética solar-hidrógeno, etc. Lo que hay puesto aquí, por tanto, es utilizamos el sol, viento, etc., mediante alguno de los sistemas conocidos, bien una planta solar fotovoltaica, termosolar, una planta eólica, produzcamos o bien energía térmica, calor, o bien electricidad. Por supuesto, de la planta en cuestión podemos ir al consumo directo, o bien, quiero decir, por ejemplo, de energía eléctrica, podemos usarlo directamente, consumo eléctrico, que es lo que actualmente se hace, ¿verdad? O bien podemos utilizar esa energía convertida para romper agua, la molécula de agua, y obtener hidrógeno. Esta es una... al tiempo que nosotros comentamos esto y lo proponemos, esta opción se ha orientado también hoy día de otras maneras. Por ejemplo, el sistema nuclear hidrógeno, que quiere decir que la energía eléctrica producida por las centrales nucleares sobrante nocturna, normalmente las centrales producen por la noche energía sobrante, se invierta la energía eléctrica en producir hidrógeno. De tal forma que a esta propuesta hay otras alternativas basadas en energías más convencionales, bien nuclear, bien petróleo, para utilizar los excedentes de energía eléctrica que se producen durante las noches. Pero en fin, vayamos a este esquema que nos parece mucho más limpio. Una vez obtenido el hidrógeno por descomposición del agua, debemos usarlo. Previamente, claro, tenemos que transportarlo, acumularlo, etc. De tal forma que las tres etapas fundamentales son producir hidrógeno, acumularlo, guardarlo y usarlo, pero utilizando una fuente de energía que nosotros proponemos que sea el sol o sus derivados, energía eólica, en fin. Este esquema nos parece adecuado, nos parece limpio y nos parece que acaba con dificultades como la agotabilidad, etc. La generación térmica del hidrógeno, o sea, romper la molécula de agua utilizando energía térmica, todo lo que voy a decir es muy conocido incluso desde hace muchos años. Por eso, al principio decía, creo que hace falta mucha más investigación, nuevos descubrimientos. Si ponemos molécula de agua a esas temperaturas indicadas, 1700, 3000 grados Kelvin, esas temperaturas puestas en grado Kelvin o centígrados son prácticamente las mismas. La molécula de agua se rompe, tal como está indicado, proporcionando dos de hidrógeno y una de oxígeno. Si conseguimos con los concentradores solares, se alcanzan hoy día con relativa facilidad esas temperaturas. Por ejemplo, en Almería, en la torre, si lo han visitado, en la torre del sistema de central de torres se consiguen temperaturas superiores a 2000 grados. Lo podemos conseguir. Una vez separados el hidrógeno y el oxígeno, el problema es evitar que se vuelvan a recombinar, lógicamente. La tendencia natural es a recombinarse, ¿verdad? Con lo cual hay que procurar separarlos inmediatamente y que no se vuelvan a aproximar, salvo que nosotros queramos que lo hagan. Y esto plantea una serie de problemas que he mencionado brevemente aquí, no entraré en detalles, pero que son problemas objeto de investigación notable, abundante hoy día, en España y fuera de España, por supuesto.
Esto es un proceso directo, en un solo paso. De forma más sencilla se puede conseguir en varios pasos. Y aquí he indicado una línea en la cual investigamos en mi grupo de investigación en Madrid. Esta línea permite usar temperaturas inferiores a las anteriores, del orden de, he puesto esa cifra como indicativa, 100-700 grados centígrados, y el proceso consiste esencialmente en realizar la oxidación de un metal. Aquí he puesto brevemente unas reacciones. Agua reaccionando con hierro produce óxido de hierro y libera hidrógeno. Esto es conocido desde el siglo XVIII, yo creo, por ahí vamos, seguramente gente más preparada que yo en estos temas lo puede decir, pero son reacciones bien definidas, bien conocidas. Tiene el problema de que lo que se obtiene, el óxido de hierro, no se puede volver a reutilizar salvo que se reduzca. Y esto exige entonces un nuevo proceso y gastar energía. Es decir, el óxido, en este ejemplo, que se produce, hay que reconvertirlo en hierro para que vuelva a actuar, y la reducción del óxido de hierro a hierro exige gastar energía. Pero son procesos en los cuales estamos investigando mucho, porque, como digo, tienen la ventaja de que son realizables a unas temperaturas más bajas que la descomposición directa del agua. Esta es una vía. Por supuesto, hay ensayos de prototipos utilizando alguno de estos procesos en muchos laboratorios del mundo, a nivel de laboratorio, y en algunas instalaciones solares. En Almería me consta que se hacen ensayos en esta dirección, desde luego. Esta es una primera opción. La segunda es que mencionaba generación electroquímica, básicamente aportar energía eléctrica para romper la molécula de agua. Esto, yo creo, lo que es una electrolisis del agua es más o menos bien conocido por todos, en algún momento nos hemos encontrado con eso. Aportamos energía eléctrica, está indicado por el generador, ¿verdad?, en un recipiente donde está contenida agua con algún aditivo para facilitar la conducción de la energía eléctrica, y en uno de los electrodos, ¿verdad?, se obtiene hidrógeno que se libera, son esta indicación de burbujitas, y se recoge en la salida, y en el otro de los electrodos se obtiene oxígeno que se recoge igualmente y después deben separarse. Esto es aunque no se ve muy nítido, pero es una cubeta electroquímica de laboratorio, recogiendo en una columna el oxígeno y en otra el hidrógeno. Y esto es un hidrolizador industrial. Esto de aquí arriba ya. Por supuesto, este concepto, bien sencillo, digamos, y bien conocido, se utiliza en muchos procesos industriales para muchos fines. Pero hoy día hay un número notable de proyectos de investigación y desarrollo que, utilizando la energía solar con paneles fotovoltaicos para producir electricidad, utilizan esa electricidad procedente de la conversión solar para activar hidrolizadores y producir hidrógeno. Eso está ya a nivel, digamos, de planta, de ensayo de planta, no sé si se llama así, ensayo en planta, creo que sí, ¿no? Quiere decir que son prototipos que están funcionando. En los años 70 yo he trabajado en una empresa privada y construimos en aquella empresa construimos esto es que es una pedantería, decir el primer, a veces yo también soy pedante, pero quisiera no serlo, retiro lo de primer. Construimos un hidrolizador alimentado por energía eléctrica procedente de conversión fotovoltaica solar. Se instaló en el garaje de la empresa donde yo estaba y estuvo funcionando muchos años, y lo hicimos para tomar datos, para investigar en el proceso, ¿verdad? Hoy día hay un número de ensayos elevadísimos, y para mí esto es una de las fuentes más prometedoras que existen en la actualidad para obtener hidrógeno. En España se ha creado, no sé si ha llegado a Andalucía, supongo que seguro que sí. Se ha creado en España por iniciativa del Ministerio de Educación y Ciencia lo que se llama la Plataforma Española del Hidrógeno y las Pilas de Combustible. Se ha creado. Y con el fin de coordinar, unificar investigaciones, tanto en centros públicos como en empresas, sobre hidrógeno y pilas de combustible. Bien, el número de investigaciones que se están realizando con este concepto es, en España, que yo sepa, del orden de 6 o 7 en este momento,
por parte de empresas o por parte de universidades o Consejo Superior de Investigaciones. Esta es una línea, como digo, muy prometedora, a mí me gusta mucho y yo espero que tenga en el futuro un gran desarrollo. Después tenemos esta opción que, sin embargo, está a un nivel mucho más básico. En esta opción estamos trabajando también en nuestro laboratorio, que es producir la descomposición del agua en un sistema muy parecido al anterior, pero con mucho menor consumo de energía eléctrica gracias a que aportamos radiación luminosa. De tal forma que en uno de los electrodos de la cubeta, ahí está escrito como fotoánodo, aportamos energía luminosa, indicado por ese símbolo, y también energía eléctrica. Ambas contribuyen a producir la descomposición del agua mediante las reacciones que están indicadas en los dos electrodos y obtener hidrógeno. Este proceso se llama fotoelectrolisis, pero está a nivel de laboratorio, ¿no? Que yo sepa, no ha pasado todavía a nivel de ensayo de plantas, simplemente estamos investigando. Lo que buscamos en esta problemática es materiales cuyas propiedades permitan hacer que la energía eléctrica necesaria para realizar este proceso sea muy poca y podamos utilizar casi todo energía luminosa, porque utilizaríamos el sol. La idea es utilizar como fuente de energía luminosa el sol y con el sol y muy poca aportación eléctrica obtener hidrógeno. Esta alternativa, como digo, está básicamente a nivel de laboratorio. Esencialmente estas son las tres vías, muy resumidamente, que permitirían, en cierto sentido permiten, utilizando energía solar de una u otra forma, romper agua para obtener hidrógeno. Y imaginemos que ya lo producimos bien. Ahora, como es lógico, debemos guardarlo, igual que guardamos la gasolina en el depósito del coche o el butano en la botella de butano, ¿verdad? Porque normalmente la energía o el combustible no lo usamos donde lo producimos, sino que hay que llevarlo desde donde se produce a donde se consume, ¿verdad? Eso requiere acumulación y transporte, almacenar y transportar. Sabemos hacerlo también con el hidrógeno, es muy conocido, ¿verdad? El guardar el hidrógeno en botellas, se llaman cilindros normalmente, ¿verdad? Como en los hospitales, el oxígeno o el nitrógeno. Esto lo venimos haciendo desde hace ya muchos años, guardarlo en forma gaseosa en botellas a alta presión. La presión a la cual se guarda el hidrógeno en las botellas, que se utilizan en muchos sitios, es del orden de 200 atmósferas. Menos conocido es este método de almacenarlo, que consiste en hacer el hidrógeno, que es en condiciones ambientales como las nuestras ahora es gas, hacerlo líquido, licuarlo y guardarlo como líquido. Esto es un poco más problemático porque para tener hidrógeno líquido tenemos que ir a temperaturas de menos 200 grados centígrados, o un poco más bajas incluso, pongamos menos 200 grados centígrados. Pero también sabemos hacerlo, sabemos guardar el hidrógeno en forma líquida. Por cierto que el butano que usamos, o que se usa, en la botella está líquido. A veces las personas se sorprenden, pero el butano es líquido en la botella. Se hace gas cuando lo dejamos que escape, pero en la botella está licuado. Hidrógeno licuado. El hidrógeno licuado es un producto común, también. Más común en los centros de investigación que en la calle, lógicamente. Pero yo no sé en la Universidad de Málaga, no me atrevo a decir, pero en nuestra universidad, si van en cualquier laboratorio encontrarán hidrógeno líquido y a veces, como es muy espectacular su comportamiento, yo les hago demostraciones a los alumnos. Si se echa por el suelo, le ocurre también al nitrógeno líquido, que es más barato, y si se tira al suelo mejor. Se comporta de una forma sorprendente como líquido, porque debido a la elevada tensión superficial forman unas gotas visibles, claramente visibles, que andan casi indefinidamente por el suelo, se van de un lado a otro, es impresionante. Sabemos producir y sabemos guardar hidrógeno líquido y estamos investigando en nuevos procedimientos. Estos son nuevos procedimientos, estos tres que hay a continuación. Yo me voy a detener en este, porque es el que creo con más futuro, no es solo mi opinión, lo es, pero también es la opinión de otros muchos científicos y profesionales, y porque es una línea de investigación en nuestro laboratorio.
Tampoco me permito el privilegio de abusar de la confianza, ¿no? Así que brevemente resumiré las características de almacenar el gas hidrógeno a alta presión como líquido y en forma de hidruros metálicos. Gas a alta presión. Como digo, es el método tradicional, bien conocido, cilindros, en fin. De hecho, se está utilizando mucho. Esto que hay aquí es uno de los 5, creo, una flotilla de 5 autobuses que en Madrid funcionan con hidrógeno. Creo que hay en Barcelona y Valencia también hay otras flotillas semejantes. En este caso, pertenecen a gas natural, a la compañía. El material de partida, en este caso, para obtener el hidrógeno no es agua, lo obtienen de metano, como es lógico, tratándose de gas natural. La molécula de metano es un átomo de carbono, 4 de hidrógeno, rompen el metano, tienen el hidrógeno, y el hidrógeno está guardado aquí arriba. Dentro hay unos cilindros conteniendo hidrógeno. Alimenta el autobús y el autobús utiliza hidrógeno como combustible en un dispositivo que luego mostraré, en lo que se llama una pila de combustible. Esto está usándose en Madrid de forma experimental. Claro, en ciudad es muy razonable que se use este tipo de alternativas con objeto de reducir la contaminación procedente de los escapes de los coches, ¿verdad? El hidrógeno en esta aplicación está guardado como gas a alta presión, aproximadamente 200 atmósferas de presión. Esto es una ampliación de lo anterior. Este es el mismo autobús y esto no se ve muy bien. A ver, y gafas. ¿Se ve bien? Es que no tengo gafas yo. Entonces, esto es una hidrogenera. No es una gasolinera, es una hidrogenera. Esto. Pueden verlo ahí. Este es el autobús y esta es la hidrogenera que alimenta hidrógeno. Igual. Usted puede pensar que si en algún momento, claro, el hidrógeno va a ser un combustible que se use masivamente con los coches, con los vehículos, tiene que haber hidrogeneras como hay gasolineras, lógicamente, ¿verdad? Muy bien, esto está experimental, como digo, en Madrid, creo que en Barcelona y Valencia también, con resultados muy animantes, la verdad. No es nuevo, o no es casi nuevo, pero las personas más mayores de esta sala saben que en España, en Alemania y en Italia principalmente se usó esto, el gasógeno, después de la guerra, de la última guerra civil. Digo lo de última porque espero que sea la última, no porque fuese la última. Después de la guerra civil, de hecho yo lo recuerdo muy bien, a mí estuvo a punto de atropellarme y matarme cuando yo tenía 6 años un bicho de estos. Esto es el combustible del transporte después de la guerra civil debido a las dificultades de suministro, etcétera. Sí, adelante. En la pantalla anterior, en la obtención de hidrógeno, ¿sigue produciendo dióxido de carbono? Sí, cuando se utiliza como materia prima hidrocarburos, bien sea el más simple como es el metano o cualquier otro, produce CO2. Voy a hacer un comentario, pero no espero que nadie lo tome mal. ¿Hay alguna persona que trabaje en Repsol o gas natural por aquí? Si es eso, no lo hago, ¿eh? Cuando los técnicos e investigadores de gas natural presentan esto, no sé por qué lo hacen, porque es un absurdo, pero en fin, siempre omiten la mención de que producen cantidades muy respetables de CO2. No sé por qué lo omiten, es absurdo. Estamos en un proceso cambiante. Esto es una iniciativa, irá mejor, evolucionará. ¿Por qué hay que engañar al personal? Yo no lo entiendo, pero lo hacen. Y yo, cuando estoy en sus conferencias, siempre levanto la mano, como ha hecho usted. Lo del CO2, ¿qué pasa? Que no lo digo así, pero como la materia prima es CH4, que es metano, al combinarse adecuadamente con el oxígeno, produce efectivamente, al combinarse con aire realmente, produce CO2. De tal forma que si el hidrógeno lo vamos a obtener de los hidrocarburos, no haremos nada, no progresaremos en lo que se refiere al efecto invernadero. Seguirá siendo igual de grave, preocupante que lo es ahora. Sin embargo, desde el punto de vista de concepción técnica evolutiva, esto es un paso. Y es de esperar que demos más y pasemos a mayor limpieza, etc. Yo no lo veo, por tanto, negativo, y no hay por qué ocultar que sí que produce CO2. Así lo entiendo yo, al menos. Pero sí, efectivamente.
El gasógeno, que era un instrumento de la época, como decía, esto es anecdótico, ¿no? Los coches iban con gasógeno, consistía en esto que hay aquí detrás, ¿no? Una cosa que iba fuera o bien delante o bien detrás del coche. Y es una especie de doble botella, lo que hay es un recipiente externo y dentro de él otro concéntrico con él. En uno, en el externo, estaba lo que se quemaba, que solía ser madera y demás. Y en el interno se metían otras materias orgánicas. El conjunto entraba en la combustión, a veces con aire, a veces sin aire, y lo que producía era, por un lado, hidrógeno, se producía hidrógeno, y por otro lado también otro tipo de gases, incluido metano. Y todo eso mezclado iba al motor del coche y accionaba el coche. De tal forma que la materia prima, el combustible original, era madera. Esencialmente se consumía madera, carbón y madera en la época, sobre todo madera. Y así funcionaban los coches. Lo que pasa es que hacían unos ruidos enormes. Bueno, era terrible, ¿no? Lástima no tener una grabación de los tubos de escape no paraban de ¡pam, pam, pam! Era fantástico. Yo lo recuerdo de niño, vamos. Pero aquí había hidrógeno como combustible, ¿no? El hidrógeno líquido es mucho más denso que el gas, claro es, este es el primer dato, pero hay que trabajar, hay que moverse a temperaturas por debajo de 0 centígrados. 20 grados Kelvin, que es lo que ahí indica, es aproximadamente menos 250 grados centígrados. Esa es la temperatura a la cual está el hidrógeno líquido. Sabemos hacerlo, sabemos producirlo muy bien, sabemos guardarlo, se llaman recipientes criogénicos. Es algo así como cuando guardamos el café en el termo, el café se mantiene caliente un tiempo. Pues guardamos el hidrógeno líquido en un recipiente criogénico, se mantiene frío un tiempo también. Se maneja muy bien, sabemos usarlo con facilidad. Tiene inconvenientes como están aquí indicados. El primero de ellos es que hay que invertir una notable cantidad de energía en hacer que el hidrógeno se convierta en líquido. Esa cantidad de energía es aproximadamente el 50% de lo que nos va a dar después como combustible. 50% de lo que nos tenemos que usarlo para hacerlo líquido. Y después, al ser líquido, y aunque lo tengamos en un termo muy bueno, hay pérdidas inevitables. Igual que el café lo dejamos en el termo y mañana está frío, el hidrógeno líquido lo dejamos en su recipiente y al cabo del tiempo ha desaparecido, se ha hecho gas. La pérdida está indicada aquí, perdemos un 0,4% aproximadamente en un tanque de 50 metros cúbicos. Pero se utiliza hoy día en algunos automóviles como combustible, igual que en los autobuses que antes mostré. Y por último, de los procesos que quería mencionar, que es acumular el hidrógeno en hidruros metálicos. En esto investigamos en nuestro laboratorio. Estoy un poco, si me paso de tiempo me hacen una señal y yo... Consiste, lo voy a resumir, por supuesto. Tenemos un metal que está indicado por los círculos blancos, que son átomos de metal. Una pieza de hierro, una pieza de cobre, una pieza de aluminio, es eso. Átomos de cobre, hierro, aluminio, puestos ahí ordenadamente. Ponemos hidrógeno fuera, que son estas partículas rojas. En condiciones adecuadas, el hidrógeno se introduce en el metal. Ese proceso se llama difusión. Cuando la cantidad de hidrógeno que hemos introducido es pequeña, como es el caso, decimos que el hidrógeno se disuelve en el metal, igual que la sal se disuelve en agua, y se llama solución sólida. Si seguimos metiendo hidrógeno, llega un momento en que la naturaleza del metal de partida, sus propiedades se transforman. Y aparece un nuevo compuesto, que es este de aquí, que se llama hidruro metálico, compuesto del metal y del hidrógeno. Estable, y ustedes lo ven, y es como si una piedra que estuviera aquí puesto encima. Es un material a la vista inofensivo. Podemos transportarlo, moverlo, no es peligroso en absoluto, y llegado el momento de usar hidrógeno, extraer el hidrógeno de ese hidruro metálico. Esto es un acumulador de hidrógeno de hidruro metálico. Aquí está lleno de hidruro metálico con hidrógeno. No lo hemos hecho nosotros, es alemán. Lo utilizamos nosotros para extraer el hidrógeno de aquí y hacer demostraciones para los alumnos. Pero requiere saber usarlo, por supuesto, pero con ello quiero indicar que
no hay gran misterio en la utilización de estos hidruros metálicos. Esto es un acumulador de hidrógeno en forma de hidruro metálico. Se requieren ciertas condiciones iniciales para introducir el hidrógeno en el metal y también ciertas condiciones para después extraer el hidrógeno, es cierto. A su vez, a nadie se le escapa que los metales son cosas pesadas. De hecho, si cogen esta botella, pesa. ¿A qué pesa? Pesa, pesa, pesa. Y esto es uno de los problemas mayores que tenemos, y es que estos sistemas para ciertas aplicaciones podrían no ser adecuados, porque son muy pesados. En nuestro laboratorio estamos investigando justo aleaciones ligeras capaces de acumular hidrógeno. Nosotros en Madrid y otros muchos laboratorios en otros sitios. ¿Sí? Ah, perdón. No, sí. El volumen para la misma cantidad. Ahora voy a dar una tabla en esa dirección. Muy bien. Entonces, esto para mí es el procedimiento, para mí y para otras muchas personas y científicos, el procedimiento posiblemente de más futuro de los que actualmente conocemos para acumular y transportar hidrógeno, en forma de hidruros metálicos. Pero no es tan misterioso, lo decía Sebastián ayer. Los hidruros metálicos los están utilizando ustedes ya y yo también, continuamente. Si van a sus pilas recargables, de los móviles, por ejemplo, tal, y pueden leer la letra pequeña, verán que pone en las pilas NiMH, Nickel Metal Hydrate, es en inglés, níquel hidruro metálico. Las pilas recargables que usamos son prácticamente todas de níquel, uno de los electrodos, y hidruro metálico el otro. Estamos utilizando hidruros metálicos desde hace años en estas pilas recargables, por supuesto sin saberlo la mayoría de nosotros, ¿no? Es un material, por lo tanto, muy corriente para nosotros ya si nos consideramos usuarios. Y si miran sus móviles, posiblemente en letra muy pequeñita verán Ni, que es níquel, -MH, metal hydrate. Estas son fotografías de algunas. La reacción que tiene lugar dentro de la propia pila es la siguiente. Aquí tenemos esto que es lantano, es un metal, níquel es otro metal, y esto que he escrito aquí es un compuesto intermetálico de lantano y níquel. ¿Qué quiere decir? Por cada átomo de lantano hay 5 de níquel. Le podemos formar un hidruro con él. De hecho, las pilas, la mayoría son de este compuesto. El hidruro es este, que como ven tiene un número 6 átomos de carbono por cada molécula de intermetálico. Si hacemos esto, estamos cargando la pila. Cuando la pila recargable la cargamos, estamos haciendo esto. Cuando la usamos y se descarga, estamos haciendo el proceso inverso. Pasar del hidruro metálico al compuesto intermetálico. El proceso, por supuesto, es reversible, de aquí que la pila sea recargable. Tenemos, por lo tanto, digamos, estamos usando hidruros metálicos, lógicamente sin saberlo, porque tampoco vamos a ir a mirar ahí las pilas recargables, ¿no? Pero están en la mayoría de las pilas recargables que usamos hoy día. A efectos de comparación, como preguntaba usted, ¿verdad? Esto es un coche, un utilitario ordinario. Para andar 400 kilómetros con él sin recargar, pero en peso, sin contar, como ven por ese asterisco, sin contar lo que pesaría el contenedor en cada caso, el peso de hidrógeno presurizado para proporcionarnos esta autonomía sería de 4 kilogramos, líquido 4 kilogramos. Sin embargo, el hidruro de magnesio tendría que tener 53 porque tiene el hidrógeno más el magnesio, y el lantano níquel hidrógeno 267. Si uno mira esta tabla, dice en aplicaciones móviles, tal como el coche, difícilmente vamos a utilizar hidruros, salvo que descubramos aleaciones muy ligeras. Es cierto, esto es uno de los inconvenientes. Esto es como decir, pues en un coche donde caben 4 personas solo pueden montar 3, 50 kilos más o menos, ¿no? Bien, aún así, ¿verdad? Debido a esta otra ventaja,
Se están ensayando coches en Japón, en Alemania, que yo sepa, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Estados Unidos, con hidruros metálicos como acumuladores, como depósitos acumuladores. Pero esto es un dato evidentemente negativo, que algunos laboratorios intentan mejorar. ¿Sí? Pero un coche habitual también, 50 litros de gasolina también pesa. Sí, sí, sí. Lo que ocurre, pesa aproximadamente la densidad de la gasolina es 1, más o menos, son 50 kilos. ¿Por qué es quitar una persona del vehículo? Ah, por el peso. Por el peso, por el peso, por el peso. Del, Pero el peso. ¿El MgH2 es el mismo? Sí, es aproximadamente igual. El MgH2, que es fíjate, el magnesio está puesto a propósito, porque es uno de los metales, junto con el aluminio, de los convencionales más ligeros que existe. El magnesio es muy ligero, ¿no? Si te fijas en la aleación que ponía después, se multiplica por 4 o 5. De hecho, nosotros estamos investigando, nosotros y otros laboratorios del mundo, en combinaciones de metales con magnesio. Porque el magnesio aleado, estamos estudiando concretamente aleaciones de magnesio en níquel, aluminio y otras variaciones, porque tienen, como bien anotaba él, ¿verdad?, tienen datos que no son muy malos, mucho mejores que la última aleación que ponía, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo usar el hidrógeno? Y aquí, por supuesto, lo combinamos con el oxígeno y hacemos combustión ordinaria. Combustión. Y liberamos entonces una cantidad de energía que está puesta aquí, 29 kilocalorías por gramo de hidrógeno. La misma energía que hemos gastado originalmente para producir el hidrógeno. La ventaja, como digo, es que produce como residuo agua. Esto sería un motor térmico de hidrógeno. Se conocen, se ensayan, se investigan. Pero la opción más practicada, más trabajada, de más prometedor futuro es utilizar pilas de combustible. ¿Qué es? Es realizar la combustión del hidrógeno para dar agua y energía eléctrica, no calor, sino energía eléctrica. El dato convencional es, como pueden ver aquí, este que he puesto, 2,94 kilovatios hora energía por metro cúbico de hidrógeno medido en condiciones normales. La pila de combustible es hoy día uno de los instrumentos más investigados que hay por todos los laboratorios. Y eso que se conoce, que yo sepa, desde 1897, creo recordar, que se inventó la primera. Esto es una pila de combustible. Pequeña, evidentemente, produce 2 voltios y una pequeña corriente, algo menos de 1 miliamperio. Recombina hidrógeno y oxígeno. Ahora indicaré un esquema. Las que se utilizan luego para mover coches o otros fines son exactamente igual que esta, solo que multiplicado por un factor de escala más grandes. Pero conceptualmente es lo mismo. Ahora intentaré decir brevemente algunas palabras de cómo operan. Perdón un segundo. Este es el esquema de la pila de combustible. El secreto está en estos 2 elementos morados, que son los electrodos. Contienen un catalizador, de tal manera que por una cara se introduce hidrógeno, por otra oxígeno, ¿verdad? Generalmente, al decir oxígeno estoy diciendo aire o aire enriquecido. El hidrógeno lo introducimos y el oxígeno lo tomamos del aire. Bien. En uno de los electrodos, mediante un catalizador, el hidrógeno se rompe en un electrón y el núcleo de hidrógeno, que es un protón. Y el protón se difunde a través del electrolito y se recombina con el oxígeno, que a su vez ha recibido el electrón que ha circulado por el circuito exterior. Básicamente esta es la idea. Entonces, se trata de alimentar la pila con hidrógeno y oxígeno, producir la ionización del hidrógeno, dando origen a un protón, que es una carga positiva, y un electrón. El protón viaja a través de la propia celda de combustible y el electrón por el circuito exterior, que es la energía eléctrica que utilizamos, ¿verdad? El electrón llega al oxígeno, lo ioniza nuevamente y el oxígeno se recombina con el hidrógeno o el protón que hemos producido y da como único residuo agua. Le estamos haciendo una propaganda genial a la casa. Entonces, esta es la entrada de oxígeno, esta es la entrada de hidrógeno. Están cerradas para evitar que se contaminen los electrodos.
Eso es una de las cosas que hay que tener cuidado, ¿verdad? La energía eléctrica que produce la obtenemos por aquí y hay que poner a su vez, esto es muy pequeñita, por eso no lo tiene añadido, un recogedor de agua. Nosotros lo recogemos aquí abajo de agua. El agua es el residuo que se produce por la recombinación de protón con ion de hidrógeno. Nosotros lo recogemos abajo, pero esta es puramente para demostración didáctica, digamos, ¿no? Pero el concepto es exactamente igual, sea grande o pequeña. Y hay dos tipos que son o bien se llaman alcalinas o ácidas. De la parte superior es de electrolito ácido. En el ánodo se ingresa el hidrógeno, se produce el protón, el electrón sale por el circuito exterior, el protón viaja a través del electrolito y en el cátodo, ¿verdad?, se recombina con oxígeno dando como residuo agua, como pueden ver ahí. Y la energía eléctrica ha viajado por el circuito externo donde ponemos aquello que queramos mover. El segundo tipo es de tipo alcalino, es básicamente lo mismo, pero la entidad móvil no es un protón, sino un ion OH. Hoy día, sin embargo, se tiende a utilizar mucho más este tipo, el tipo ácido, porque dan mejores prestaciones, mayor durabilidad, etc. Pues bien, el hidrógeno combinado con pila de combustible adecuadamente produce energía eléctrica. No es ninguna fuente de energía. Y ahora voy a leer, mal a mi pesar, como si lo leen, está escrito por muchos lados, pero son errores. Porque en este tema, como en otros varios, como la energía solar u otros varios, son temas de aquellos que todo el mundo se cree con conocimiento suficiente para hablar. Entonces hay gente que escribe libros como este, ahorraré el nombre del autor, no me gusta, que son una auténtica blasfemia para la ciencia. Auténticamente, llenos de disparates, completamente. Ahorraré el nombre del autor. A mí me lo regalaron, pero vamos, no lo he tirado a la papelera. Es lamentable que se escriban estos libros, pero hay varios de estos. Entonces, por ejemplo, aquí el autor no diré cuál es. Aquí se dice, ¿qué es la pila de combustible? En aplicación al transporte, se refiere a los coches, etc., es un sistema de batería que mueve un motor eléctrico y que crea electricidad a partir del hidrógeno, que se transporta en un vehículo en forma de gas comprimido o líquido en tanques. Perfecto. Constituye una fuente renovable de energía limpia. Pues esto está engañando al personal, perdóneme. No es una fuente renovable de energía, no es una fuente de energía. La pila de combustible es esto. ¿Ven ustedes alguna fuente de energía aquí? Es un dispositivo. Es un dispositivo, nada de una fuente de energía. Y por supuesto el hidrógeno, como dije antes, tampoco es una fuente de energía. Es un combustible. ¿Sí? Platino normalmente. Platino. Otra de las líneas de investigación es encontrar catalizadores más baratos. Platino es caro. Pero normalmente platino por su alto rendimiento. Este esquema lo tenemos nosotros montado en el laboratorio para explicaciones a nuestros propios alumnos. Y es de verdad impresionante verlo, no por el mérito que tenemos nosotros, sino por cómo funciona. Consiste en lo siguiente, tenemos una lámpara que simula ser el sol, emite una radiación parecida a la solar. Tenemos paneles fotovoltaicos que producen energía eléctrica continua. Y la energía eléctrica continua alimenta un electrolizador que produce oxígeno y hidrógeno. El hidrógeno lo llevamos a una pila de combustible de este tipo y convierte el hidrógeno, energía química del hidrógeno, en eléctrica. Y con la energía eléctrica movemos algo que sea visible. En este caso hemos puesto unas aspas que se ven muy bien. Y esto está sobre una mesa y realmente los alumnos quedan... hasta yo mismo, que lo veo cada día que lo veo me impresiona. Fantástico, realmente. No hay nada móvil en todo el conjunto, salvo esta parte, que es un motorcito que mueve unas aspas. El resto es estático. No hay emisiones de desperdicios, llamémoslo así, salvo el agua que se produce aquí en pequeñas cantidades. Utilizamos energía solar. Y en el sistema que tenemos en la universidad, conectada a la pila de combustible, tenemos un acumulador de hidruro metálico de este tipo, de tal manera que hacemos oscurecer el sistema apagando la lámpara y simulamos la noche y entonces entra, ¿verdad?, el alimentador de hidrógeno a la pila de combustible
procedente del hidrógeno del hidruro metálico y sigue moviéndose el sistema mecánico. Esto, por cierto, que en el museo igual, o sea, pero es muy bonito y muy convincente, no solo para chavales, no para alumnos nuestros, personas muy adultas, muy serias, han quedado realmente muy impresionadas de ver la sencillez y funcionalidad del sistema. También es cierto, y no, al contrario, lo insisto, en casi todas las partes hay actualmente temas importantísimos objeto de investigación. Esto es otra aplicación de los hidruros metálicos y pilas de combustible móviles, un coche, alimentado, movido por un motor eléctrico, alimentado por la electricidad, energía producida por una pila de combustible, alimentada a su vez por hidrógeno. Hidrógeno acumulado de alguna determinada forma, en este caso creo que es un hidruro metálico, me parece recordar, sí. ¿Qué condiciones debe reunir el sistema acumulador-generador? O sea, pila de combustible y acumulador de hidrógeno están anotadas aquí, ¿verdad? Estos requerimientos son imprescindibles. Alta densidad volumétrica, o sea que por unidad de volumen haya contenida una gran cantidad de combustible o energía. Reversible, que podamos cargar y recargar, o sea, llenar el depósito cuando se vacíe, ¿no? Que sea eficiente, en esto tenemos ventajas, notables ventajas. Como saben, los motores térmicos de los coches, del tipo que sean gasolina, diésel, en fin, tienen rendimientos que no superan globalmente el 15%. O sea, el 85% de la energía la tiramos a la calle en forma de calor. Estos sistemas, considerando el acumulador y la pila de combustible, están en rendimientos en torno al 90%. Esto es una notable diferencia, ¿verdad? Alta densidad gravimétrica quiere decir que el acumulador perdón, contenga una cantidad elevada de energía por unidad de peso, que no sea muy pesado. Que sea seguro, evidentemente, o sea, que no reproduzcamos las explosiones del hidrógeno que hemos visto en épocas, y que las condiciones de trabajo, esto es, que cargar el sistema y descargarlo no requieran temperaturas y presiones que no sean fácilmente accesibles. Estos son los requerimientos para un sistema móvil. Si el sistema de aplicación es fijo, o sea, no va a estar moviéndose con un vehículo, es por ejemplo en un edificio, es por ejemplo en una casa, entonces los requerimientos son esencialmente los mismos, pero no nos preocupa si pesa mucho o poco, porque estará apoyado en el suelo. Esto es una pila de combustible completamente industrial, que es esencialmente repetida esta unidad tantas veces sea necesario para producir la potencia deseada. Muy bien, y me parece recordar que Forges lo vio así, con acierto. A mí de este chiste, lo que aparte de por supuesto está aquí por lo de la hidrogenera, pero lo que más me gusta es esto, Paqui y Manu. Y el realismo del contenido, obviamente. Muy bien, entonces mi conclusión es la que ahora voy a poner. Estamos empezando en algo. No diré, estos son los gastos que yo sepa, tampoco me considero muy informado en estos aspectos, la verdad, pero lo que el gobierno de Estados Unidos ha puesto en el plan de desarrollo de hidrógeno y pilas de combustible, lo que, según yo creo, el 6º programa marco de investigación de la Unión Europea ha puesto, y lo que Japón ha puesto en el periodo 2003-2007. No puedo garantizar que esta información sea totalmente fidedigna, con toda franqueza. Pero bueno, sí son suficientemente indicativos de que el tema es de suma relevancia, esto sí. Y por último, esta es mi conclusión, sinceramente. Estamos empezando. Yo creo, con toda convicción, que lo más importante no ha venido todavía y está por hacer, ¿no? Y este es el grupo de personas con que trabajamos juntos en Madrid en estos temas. No, quería mencionarlos porque a ellos, lógicamente, debo mucho de lo que yo sé y puedo decir. Y nada más, muchas gracias por su atención y por la paciencia. Me pasa un poco.
No sé si quieren hacer alguna pregunta o prefieren ya tomar el vermut directamente, quizá. Si no, luego comentamos, pero si quieren hacer alguna pregunta yo puedo contestar, encantado. ¿Sí? Es más verosímil que avance y su aplicación industrial. El sistema de hidrógeno, o cuando hablan de la fisión. De la fusión. De fusión. Yo diría, desde el punto de vista de verosimilitud, yo creo que el hidrógeno, pero son dos cosas distintas, ¿verdad? Como ven, el hidrógeno combinado con algo, en este caso la pila de combustible, es un generador, llamémoslo así, convertidor generador de dimensiones reducidas, que se puede instalar en un coche, se puede instalar en una casa, o en un grupo de casas, o en una vecindad, o en un barrio. Es decir, permite hacer generación muy adaptada al consumo. Desde ese punto de vista es completamente distinto al proceso de fusión. El proceso de fusión termonuclear, o bien se hace una grandísima central, grandísima, pero grandísima, vaya, como diría, o no se hace nada. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, en España habría un par de grandes centrales de fusión. Ya está, no necesitamos más. El concepto es tan diferente, la visión de la sociedad que de cada uno se deriva es tan distinta, que realmente compararlos es muy difícil. Pero en lo que es la utilización del hidrógeno vamos progresando. En fusión termonuclear también. La fusión termonuclear se empezó a investigar en ella en el año 1940 aproximadamente. La cantidad de dinero gastada es tremenda y el problema es enormemente complejo. Para los que quizá estén menos familiarizados, la fusión nuclear es el proceso que se produce dentro del Sol y de todas las estrellas. La energía que libera el Sol, que nos llega a nosotros, gracias a lo cual vemos y tenemos calorcito, se libera por un proceso de fusión termonuclear, se llama así. Exactamente lo que usted menciona es el proceso de fusión termonuclear controlado en la Tierra, ¿verdad?, y utilizado para producir energía eléctrica. Es un proceso de una enorme complejidad. Yo no me atrevo a decir nada de cuándo ese proceso puede dar origen ya a centrales utilizables. No me atrevo a hacer ningún pronóstico. Y eso que tengo una formación en física nuclear relativamente buena, porque mis primeros años de trabajo y mi tesis doctoral fueron de física nuclear y he estado comprometido con problemas de fusión, pero en este tema ocurre una cosa casi anecdótica. Cuando le pregunta uno a las personas implicadas, a los investigadores implicados en ese tema directamente, esta pregunta dice, calculamos que 20 años, y cuando esos 20 años han pasado, creemos que 20 años, y el 20 se va repitiendo, cual periodo armónico, etcétera, en fin. De todas formas, no creo que sean sistemas comparables, son dos concepciones muy distintas. ¿Se complementan? No, se excluyen. Si la fusión termonuclear llegara a ser efectiva y real, excluiría a cualquier otro sistema salvo las concepciones del combustible. Es decir, si seguimos teniendo automóviles o aviones o barcos, hace falta un combustible y ahí es donde el hidrógeno va a ser, creo yo, fundamental. Pero luego para suministro de energía eléctrica con fines industriales o domésticos, si el proceso de fusión al final llega a concretarse en realizaciones de centrales, posiblemente nuestras casas, fábricas estarán alimentadas por energía eléctrica procedentes de centrales de fusión. Sí, sí. No sea el tema de hoy sea lo del hidrógeno, pero sí. ¿qué opinión le merece a usted la energía nuclear? La energía nuclear, ¿de fisión o de fusión? Dice ambas y ya está. No, yo soy un admirador, soy físico, ustedes saben, soy físico. Soy un admirador de la física, más que admirador. Hice mi tesis doctoral en procesos nucleares. Bien. Y por lo tanto, toda la física y la ciencia contenido, tanto en la fisión como en la fusión nuclear, son para mí algo impresionante, con toda franqueza. Ahora bien, es innegable, desde mi punto de vista, que el proceso que actualmente estamos utilizando, que es el de fisión, actualmente utilizamos la fisión, las centrales atómicas o nucleares actuales son de fisión, o sea, romper átomos. Es indiscutible que deja unos residuos radioactivos peligrosos
cuya vida media son miles de millones de años. Y no sabemos qué hacer con ellas. Por lo tanto, si pudiéramos evitar el uso de la energía nuclear de fisión, nos haríamos un gran beneficio. Eso estoy convencido. ¿No? Hacer a muy largo plazo la investigación del hidrógeno, la alternativa al petróleo y al gas natural. Me temo que va a ser... En ese recorte de prensa que yo les ponía al principio, uno de los primeros, del año 1974, la persona que me entrevistaba me preguntaba que cuál pensaba yo que sería la energía más al futuro, y yo les decía la solar y la nuclear. Me temo que igual nos vemos abocados a usar energía nuclear de fisión de forma inevitable. Me temo. Por la razón que usted dice. No es nada deseable porque produce unos residuos radiactivos que no sabemos qué hacer con ellos, la verdad. Pero me temo que igual va a ser inevitable. Por otro lado, los intereses de todo tipo que hay en torno al mundo energético son tan grandes y complejos que es muy difícil decir esto no es así por qué o esto no es así por qué. Siempre hay intereses muy creados, y es difícil. Pero personalmente creo que si pudiéramos evitar el uso de la energía nuclear de fisión, nos haríamos un gran favor. ¿En qué sentido mejor? Que es más limpia. Sí, pero el caso es que tal como está la situación, con energía solar ahora no somos capaces de abastecernos. Ahora no somos capaces todavía. Supongo que cuando dice mejor se refiere mejor que, por ejemplo, la energía nuclear o que el carbón o que el petróleo. No, mejor que la que está hablando usted. Que el hidrógeno. Son cosas distintas. Si he logrado transmitirles, la energía solar sería la fuente de energía que utilizaríamos o bien para producir electricidad que podemos usar, o bien para producir calor que podemos usar, o bien para producir hidrógeno que podemos usar como combustible. Es decir, no hay incompatibilidad, sino al contrario. Lo que yo he propuesto es, hagamos un sistema, no es invención mía, que se llame solar e hidrógeno, que partiendo de una fuente primaria de energía, que es el sol, nos permita utilizar un combustible limpio que es el hidrógeno. Es una cadena, ¿no? Entonces, sí, perdón. Recordando la primera fotografía que puso con el globo este que explotaba, ¿qué peligro puede tener un vehículo con un depósito de hidrógeno que se choca con otro? O sea, ya, pues menos que el butano. No es broma, no estoy haciendo demagogia. Una botella de butano en el coche. Sí, los taxis de Madrid los llevan todos. Todos los taxis de Madrid, no sé fuera de Madrid. Los taxis de Madrid los llevan. Desde luego, ustedes y yo tenemos noticias de vez en cuando, explosión en el barrio, no sé qué, de Barcelona. Barcelona tiene la especialidad, no sé por qué razón, de explotarle el gas natural y el butano. No sé, por lo menos yo cuando Barcelona, tal, Llobregat, no sé cuánto, siempre por allí. Pero en fin, de vez en cuando oímos noticias de ese tipo. No es anormal que explote, en fin, accidentes, ¿no? Desde mi punto de vista, fundado en datos, la utilización del hidrógeno no revestirá mayores peligros que lo es el butano o el uso del gas natural. Es cierto que requiere cierta mentalización, cierto hábito, pero desde otro punto de vista incluso menor, ¿verdad? ¿Por qué? Si se utiliza, imaginemos un coche que lleva el hidrógeno en forma de hidruro metálico. Bien, cuando el hidrógeno lo dejamos salir para utilizarlo del hidruro metálico, ¿verdad?, el proceso es endotérmico, es decir, consume energía. Por lo tanto, en el supuesto de un accidente, el proceso se autopara, cosa que no ocurre con butano o gasolina, que se alimenta, realimenta y crece, ¿no? Digamos que incluso tiene esa posibilidad de... Pero no sería más peligroso que lo es el gas natural o el butano, o incluso, como digo, hasta en ciertas circunstancias menos, francamente. Lo que ocurre es que no hay hábito social, lógicamente. Nosotros en nuestro laboratorio, por ejemplo, por ley y obligación, tenemos sensores para detectar la cantidad de hidrógeno. Y si llega por escape, despiste nuestro, en fin, si llega a cierta concentración suenan los sensores y paramos, ¿no?
Bien, el hidrógeno mezclado con el oxígeno, claro, es explosivo. Explosivo de forma controlada y obtenemos energía, o de forma descontrolada y hay una bomba, pero es explosivo. Bien, aunque se requiere, dada la combinación hidrógeno-oxígeno, se requiere una ignición inicial de algún tipo. Por ejemplo, si uno está en el laboratorio y se le ocurre encender una vela, y por desgracia la proporción hidrógeno-oxígeno existente es la explosiva, pues explota. Pero, como vemos, igual ocurre con el gas natural o el butano en ciertas circunstancias, ¿no? Yo personalmente creo que no reviste más peligros. Por supuesto, sí exigiría una información al ciudadano, habituarse a las hidrogeneras o a las gasolinas. En fin, en esto habría un proceso, lógicamente. ¿Perdón? Sí. ¿Podría ser importante el efecto invernadero producido por el agua que se genera en la combustión del hidrógeno? Yo no lo preveo, pero es cierto que sobre eso también existen ciertas dudas. ¿Qué ocurriría con el agua que se produce que se produciría con el uso del hidrógeno, ¿verdad? No estamos rompiendo esencialmente, pienso yo, el equilibrio de la naturaleza. ¿Por qué ese hidrógeno procede del agua? Lo que estamos diciendo, idealmente, claro, cojo agua, produzco hidrógeno, lo uso y vuelvo a tener el agua. No ocurren las cosas así, pero sí esencialmente así. Por lo tanto, no habría una ruptura del equilibrio natural, salvo efectos locales del tipo de el agua lo cojo en Móstoles y el hidrógeno lo uso en Granada. Entonces seco Móstoles y humedezco Granada. Ven. Pero se supone que también ocurriría a la inversa, que alguien cogerá el agua en Granada y lo usará en Móstoles. No sé si me explico. En principio no veo, vamos, aunque hay personas dedicadas a estudiar esos efectos. No, tampoco quiero decir, ni mucho menos, no hay problema. No. Personalmente creo que, por los datos que yo tengo y lo que sé, creo que no se produciría una perturbación. Pero no soy tajante en ese... Sí. Respecto al almacenamiento de hidrógeno en los hidruros metálicos, sí. Cuando extraemos el hidrógeno, ¿el esqueleto metálico cambia sus propiedades? No, se vuelve a hacer... Imaginemos el caso más sencillo que he puesto ahí. Magnesio. El magnesio es un metal muy corriente. No sé si has tenido oportunidad de tenerlo en la mano. ¿Has tenido oportunidad? ¿Has tenido aluminio en la mano? Sí. Es parecidísimo al aluminio. Más caro. Entonces, cuando tú del hidruro de magnesio sacas el aluminio, lo que te queda es magnesio. Pero magnesio igual que el que tenías antes. Magnesio. O lo que fuere. Claro. Tiene que ser reciclable. Si no tienes inconveniente y dinero, compra una pila recargable de níquel hidruro metálico y córtala por la mitad con un poquito de cuidado, pero para ver las tripas. Y ahí verás las láminas de níquel y una pasta que es el hidruro metálico. Y si lo miras verás que tiene todo el aspecto de un metal, de polvo de metal, no nada particular. El metal vuelve a ser metal, se puede volver a convertir en hidruro y el proceso, por supuesto, es cíclico y repetible, ¿no? Carga-descarga. Sí, igual que las pilas recargables, llega un momento en que hay que tirarlas y comprar una nueva. Sí, el hidruro metálico se envenena con el tiempo, se envenena con el uso. ¿Por qué? Principalmente por una razón. Si el hidrógeno que utilizásemos fuera puro, completamente puro, no se envenenaría nunca, pero no hay nada puro. El hidrógeno que utilicemos siempre tendrá un porcentaje, por muy pequeño que sea, de algunas impurezas, quiero decir, de oxígeno, de nitrógeno. Y estos otros gases que no son hidrógeno envenenan el metal, lo hacen pasivo, lo pasivan. Y al cabo de un número de ciclos se ha pasivado y ya no es activo, no coge hidrógeno ni lo suelta. Tiene vida limitada. Sobre esto, pues depende de las aleaciones metálicas y demás. Las pilas recargables, estas, seguro que ninguno de ustedes ha notado que sea ni de vida más corta ni de vida más larga que las que anteriormente utilizaba, que eran de níquel-cadmio, que se han suprimido porque el cadmio se considera venenoso, ¿verdad? ¿A que no han notado la diferencia? Son de vida más larga, las de níquel hidruro metálico, duran un poco más que las de níquel-cadmio. Pero son finitas, son sistemas finitos. Muy bien. A mí se me ocurre una cosa, el proceso de recarga lleva mucho tiempo. De recarga de un hidruro metálico.
Bueno, depende del tipo de hidruro, ¿no? Por eso, si te fijas en una de las imágenes, yo decía, condiciones de temperatura y presión. Por ejemplo, en nuestro laboratorio, con las condiciones buscadas, deseadas, cargamos cantidades, nosotros no gastamos nunca cantidades, no usamos cantidades grandes porque estamos en una experimentación, ¿verdad? Cantidades pequeñas las cargamos en segundos. Ahora bien, y las sacamos en segundos también. Controlado en un laboratorio, en un proceso ya de uso más por ciudadanos, posiblemente no sería una carga y recarga, pienso yo, no lo sé, sino que la hidrogenera consistiría en que tú irías con tu coche o yo, te quitarían el depósito, pondrían uno cargado y cargarían, entonces no cargarían un depósito, sino muchos depósitos a la vez, que es un proceso mucho más. Creo que nos moveríamos en, quizá, dinámica de sustituir el depósito. Los taxistas de Madrid, sí. De pronto va usted en el taxi y dice, un momento, que voy a cambiar el butano. Si es de Madrid, la cosa es creíble. Si es extranjero, seguramente es un timo. Ni va a cambiar el butano ni nada. Le va a hacer gastar unas pesetas o unos euros. En fin, dice el taxista, y coge la botella de butano, la deja, coge una nueva y la pone. No sé si... Yo creo que quizá en el futuro sea un sistema más así. ¿Y el precio? ¿El precio de todo el sistema? No, no es barato. Por eso está en investigación. No es barato, ¿no? Depende mucho. Actualmente, al no estar comercializado, no se puede estrictamente hablar de precio, ¿no? Pero hoy día, un coche de los que yo puede costar, el coche que yo he puesto ahí como imagen, por ejemplo, que es uno de los muchos que hay en experimentación, la Toyota está experimentando, Volkswagen también, Citroën, etcétera, puede costar 6 o 7 veces el precio de un coche. No, hoy día es de experimentación. Totalmente. Muy bien, pues. ¿Influye eso en la potencia del coche? ¿En la velocidad y en la potencia del coche? Se ha superado muy bien ese problema. Autonomía y potencia. Es verdad, estos coches de hidrógeno que estoy hablando, no lo sé si alcanzan 180, ojalá no. Pero 120 kilómetros por hora con facilidad. 4 horas, la autonomía buscada es 4 horas aproximadamente. Pero sí, en potencia a límites de velocidades de 120 no hay problema ahora. Muy bien, pues muchas gracias de verdad y... Hombre, es fantástico. Tenemos la costumbre de regalar un objeto curioso y aquí lo tienes y ya sabes que si lo pones... Qué bonito, esto me hace una ilusión enorme. Sube, lo ponemos, puedo poner en la superficie. Esto me hace una ilusión enorme. Como efectivamente sube la cuenta. Sí. Así que... Qué bonito. Muchas gracias. Joder, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la charla.